Buenos días, bicharracos. Cuarta semana confinado en el garajazo, haciendo las cosas muy bien. Esta línea no se pasa. Yo cada vez veo el virus más cerca, ya conozco a gente que lo tiene, gente que lo está pasando mal y sobre todo muchos ánimos a toda la gente y sobre todo vamos a hacer las cosas bien. Yo no estoy saliendo del garaje, estoy saliendo una vez por semana para hacer la compra mínima y tirar la basura y de hecho en vez de hacer helado con agua, ahora lo que hago es agua con helado y lo que hago mucho es también dormir. Estoy durmiendo entre 12 y 13 horas al día. Tengo un regalo nuevo que me hizo la morena antes de irme a la Cape, que es una almohada super pro, porque antes tenía una almohada que era un saco de cemento, tú. Me hacía heridas en la oreja y todo, me hacía. ¡Guau! Entre que duermo en el suelo, que parezco un fakir, que me río del mediapunta del Betis y la almohada mala, ahora al menos la almohada es decente. Aparte cuando me lo regaló, mira lo que me trajo. El hormigón de la Cape Epic, tú. Se reía de la almohada que tenía, eso era infumable, tío. Pues nada, que aparte de la salud, ya sabéis que me preocupa mucho la crisis económica que estamos soportando y que está por venir. Y la otra vez ya os dije que el 30% de tiendas de bicis iban a cerrar en España. Hoy voy a hacer una llamada a un capo de la industria de las bicis que me apetece que me explique cómo está la situación, sobre todo cómo vamos a salir de esta. Así que hoy un grande y sobre todo, esto ni trampa ni cartón. Esto es reality. Tengo la suerte que Orbea me deja hacer los vídeos que me apetecen. Así que esto no es corporativismo, esto no es institucional, esto es reality. Pues nada, bicharracazos, aquí estamos con un grande, Gonzalo García de Salazar, grande de la industria del ciclismo. Este tío sabe latín y me apetece tanto hablar con él, porque cada vez que he estado con él me deja con la boca abierta, así que espero que nos aclare las dudas. Gonzalo. ¿Qué tal, Ivonne? ¿Cómo estás? Aquí confinados. ¿Tú cómo estás personalmente? Confinado. ¿Qué vamos a hacer? Muy confinado. Pero estás trabajando mucho, ¿no? Creo. Sí, la verdad que sí. Está siendo un poco locura, Ivonne. Todo lo que se hacía antes de manera automática y que se hacía de una determinada manera ya no vale. Hay que hacerlo todo manual, todo es difícil. Así son las crisis, es una situación especial y hay que adaptarse. Yo sobre todo estoy súper agradecido que hayas aceptado mi invitación. La gente que no lo sepa, Gonzalo es mi jefe. O sea, Gonzalo... Pero yo quiero que la gente que no te conozca, ¿quién es Gonzalo? Es un ciclista y es llevo viviendo el mundo de la bici y viviendo la bici desde hace más de 32 años. Es decir, empezó siendo un hobby y se convirtió en mi profesión. Y he sido y soy el afortunado de vivir por y para algo que realmente era mi pasión y sigue siendo mi pasión. He tenido una tienda, he trabajado de profesor de mecánica de bicis, he trabajado en una revista, he sido directivo de una compañía multinacional, en este momento el director mundial de ventas. Más allá de director comercial, que lo eres a nivel global, eres un poco el Messi, de Orbea. Es media punta, es delantero. Cuando quiere jugar por la izquierda, para la derecha, eres un poco la voz del mercado, ¿no? Un poco eres el... ¿O qué? Hombre, como he hecho muchas cosas y llevo muchos años y además tengo la particularidad que soy muy empático, me gusta mucho escuchar a la gente, hablar con todo el mundo y preguntar. Y bueno, pues eso me sirve para entender un poco a todas las partes de este mercado, a los usuarios de ahora y del futuro, partícipes de la industria, a las tiendas, productos, es decir, digamos que me gusta estar en muchos sitios, disfruto mucho. A mí me interesa hablar contigo por hablar de la crisis económica que tenemos, que nos viene encima. Explica un poco la previa. Cuando Gonzalo, cuando Orbea, cuando la industria de la bicicleta dice, cuidado, que vienen problemas de China, de Italia. Explica un poco el previo. Orbea es una multinacional, vendemos en 60 países. Nosotros tenemos una oficina en Hong Kong. A mitad de febrero empezaron a cerrar Wuhan y empezamos a tener, una información que nos estaba preocupando muchísimo. Empezaron, si os acordáis, además, a hacer un círculo pequeño de cierre, luego más grande, luego más grande. Al final terminaron por confinar 60 o 70 millones de personas y nos afectó porque algunos proveedores estaban ahí dentro. A partir de ese momento, fíjate, si empezamos a ver las cosas complicadas, que creamos una reunión semanal que se llamaba la reunión de crisis del coronavirus. Y eso lo que provocó realmente es que tuviéramos una percepción de que estaba pasando algo complicado antes de tiempo. Nos permitió organizar la empresa para algo que mucha gente se ha demostrado que no están listos, que es teletrabajar. Y cuando llegó el momento, estábamos bastante preparados para seguir nuestra actividad cumpliendo realmente, pues no solamente la normativa de seguridad, sino algo muy importante que es básico, que es que nuestros trabajadores estemos lo más protegidos posibles.
Pero más allá del teletrabajo, de la recreación, de las reuniones, a mí me interesa la producción, la productividad, las piezas que llegan de China. A mí, dígame todo esto, que a mí me gusta la batalla. Yo no quiero la teoría de la prensa, yo quiero la batallita. Cuando Orbea dice, y aquel sí tenía que llegar aquí el 1 de febrero y que no llega porque el barco está parado en... El día 21 de febrero se levantaron todas las alarmas, porque de repente llaman de Hong Kong y dijeron, mira, han cerrado esta provincia, proveedores que nos tenían que cumplir no cumplen, te llaman. No nos podemos imaginar lo interrelacionado que está China con el resto del mundo. Había un tornillo que fabricaban en la provincia de Wuhan. Me gusta el tornillo. Yo quiero hablar del tornillo, no del teletrabajo, que todo el mundo sabe que es teletrabajo. A mí me interesa el tornillo de China del 20 de enero que jode la bici que le va a llegar al gaditano de Chiclana, del que dice, ¿y mi bici cuándo llega? Es el tornillo de Wuhan, coño. A veces un tornillo parece una cosa sencilla, pero puede llegar a ser un pasador que es complicadísimo de fabricar, hay que buscar un proveedor alternativo y aunque todo el mundo dice, no, yo tengo proveedores recurrentes, se llaman, y tienes proveedores de varios sitios para evitar que si hay un problema no estás desabastecido. Pero es que eso, la mayor parte de las veces tu capacidad productiva se ve afectada. ¿Qué pasó? Pues que evidentemente pasado durante ese mes de mitad de febrero y mitad de marzo, pues hemos tenido que hacer muchos juegos malabares, pero todo el día haciendo juegos malabares, es decir, las cosas se habían complicado de una manera terrible. Gracias que nosotros tenemos muchísima flexibilidad. Te cuenta que Orbea es, yo creo que las compañías del sector de ciclismo más flexibles, porque lo hacemos todos nosotros, o casi todo, entonces podemos flexibilizar muchas cosas. ¿Y tú esperabas que la crisis se expandiese tanto, que la crisis llegase así a España, o realmente el problema del tornillo de Wuhan lo veías lejos? Y yo hablaba con el country manager que tenemos en Italia y me decía, Gonzalo, estáis locos, si no sois conscientes. Pero el tío se tiraba de los pelos, porque decía, es que no lo estáis viendo. Y tenía razón. Yo creo que no lo veía nadie, yo tampoco lo veía, o sea, lo veía. Sabía que iba a llegar, pero no de esta manera. Yo creo que nadie en el mundo se ha imaginado que íbamos a vivir una cosa como esta. De hecho, muchas veces yo le digo a mi mujer, parece que estamos viendo una película de ciencia ficción. Quizás porque has visto venir la crisis un mes antes, quizás porque hayas sido tendero en tu pasado y yo sé tu vocación por cuidar al tendero, que esté intentando cuidar mucho las tiendas, ¿no? Esta crisis, que seguramente será algo que nuestra generación nunca vivirá parecido, espero, va a ser algo que va a generar un antes y un después. De las tiendas de bicis son gente que ha sacado esto a base de esfuerzo, es su proyecto vital con su familia, su mujer, sus hijos. Hay tiendas que tienen generaciones o varias generaciones, antiguos profesionales del ciclismo que se han puesto una tienda. O sea, es más que una tienda. Pensando en esta angustia, lo primero que hicimos fue mandar un comunicado diciendo pues, que durante el tiempo que durase el famoso estado de alarma, que como bien sabes fue 15 días, o 15 días, hemos ido mandando comunicados diciendo por estos 15 días lo que tenías que pagar, te lo pasamos a otra fecha, intentando ayudar un poco. Les hemos mandado también pues, maneras de que cómo pueden pedir ayuda del gobierno, intentando ayudar realmente, porque bueno, nosotros no tenemos capacidad limitada tampoco, o sea, somos una pequeña empresa. Tenemos algo más de 500 trabajadores, tampoco tenemos una capacidad financiera terrible, pero entendemos que esto es una cadena, Iván, y en las cadenas hay que ayudarse. ¿Y los grandes proveedores que os abastecen a vosotros de piezas son igual de enrollados? ¿También piensas en la cadena esta del Expro que tiene la tienda de la familia volcada o hay hostias ahí? ¿Proveedores nuestros? Pues no ha sido igual. Había algunos que, bueno, pues que quizá la relación es mucho más fría, institucionalizada y bueno, pues eso ha supuesto y supone realmente pues un esfuerzo, pero lo que te digo, es decir, en estas situaciones hay que hacer un esfuerzo unos por otros. Entonces, creo que entendemos muy bien que sin tiendas, bueno, pues esta ecuación no funciona y por eso realmente intentamos que funcionen y cuidarlos dentro de lo que podemos, evidentemente, porque los negocios pues, van a sufrir mucho y va a ser una situación complicada. Eso yo creo que todos somos conscientes. Bueno, ya estamos ahora. 4 semanas en el garajazo, 4 semanas Gonzalo en su casa, telemática, videoconferencias. ¿Cómo está viviendo la fábrica esta situación? Te estoy hablando de ERTE, no ERTE. Yo sé que Orbea no ha hecho ERTE, cosa que aplaudo. Reality. ¿Cuál es la realidad ahora en Orbea? A ver, lo que entiendo Orbea es que es una cooperativa. Entonces, como bien sabes, las cooperativas, la empresa es propiedad de los trabajadores. Y lo que se hace realmente es que se decide todo de una manera mucho más democrática. O sea, se dice que no hacemos un ERTE, que no queremos que la gente sufra con un 70% de su salario y que lo que vamos a hacer es hacer todo lo posible para evitarlo. ¿Qué hacemos? Primero a gente que le decimos que sí quiere irse de vacaciones, otra gente hacemos reducción de jornada. Date cuenta que una cosa que sucede durante el confinamiento y que es muy importante,
que los colegios cierran y para mucha gente el tener capacidad de conciliar su vida laboral con sus hijos es muy complicado. Entonces damos muchas facilidades, por lo cual la gente puede tener reducción de jornada, puede reducir la jornada a cargo de sus vacaciones, es decir, buscamos soluciones algunas veces customizadas, como somos los número uno del mundo del custom, pues también customizadas a las necesidades personales para intentar dejar, no dejar a nadie detrás e intentar pues que la compañía funcione. Y durante ese tiempo que surgió la segunda confinamiento, que le llaman hibernación o permiso retribuido o cosas no sé qué, pues hemos tenido que cerrar la fábrica y hemos aprovechado para hacer las modificaciones que nos permitan que la gente esté todavía más segura, que tenga sistemas de EPI, de protección, para cuando volvamos a trabajar y reabrir la fábrica, que teóricamente será la semana que viene. ¿Y la productividad del 100%, a cuánto ha bajado estas 2 últimas semanas? Bueno, en estas 2 últimas semanas, cero. Cero. Porque hemos tenido... Sí, cero. ¿Y esto cómo va a afectar a los nuevos lanzamientos, por ejemplo? Porque Orbea en junio ya siempre enseña caramelos nuevos. ¿Qué va a pasar con todo esto? Pues este agujero de que no hemos podido trabajar 2 meses, pues hace que la gama normal, natural del año 2020, que suele ser lo que todo el mundo sabe, pues tenga que estar un poco más extendida. Entonces, bueno, pues nos planteamos que la gama empezará en septiembre o algo así, más o menos. Tiene que ser más tarde porque no ha dado este tiempo de la fábrica cerrada, los proveedores cerrados, a terminar las cosas bien, y además queda mucho 2020 todavía por vender y por entregar y por disfrutar. Así que tenemos que pedir un poco de paciencia porque hemos parado la producción, o habéis parado la producción, pero los pepinos nuevos que alguno venía va a tener que esperar, ¿no? Vamos, yo creo que todo el mundo a esta altura, Ivonne, se da cuenta, porque incluso no se puede montar todavía. Esperemos que haya un cambio en las restricciones y podamos hacer deporte como en otros países, que no lo entiendo muy bien, que haya una restricción diferente y se pueda hacer deporte individualizado como es el ciclismo. Esto sería muy importante para que la gente, dejemos de estar tan confinados, recontra confinados. Entonces, espero que el día 26 de abril, finalmente, después de toda la responsabilidad que está demostrando todo el mundo, seamos capaces de poder salir, yo que sé, a una vuelta en bici. Te veo muy institucional, tío. O sea, yo no quiero el Gonzalo de las diapositivas del Orbea Week de Aránzazu que sale con, ¿sabes o no? Yo quiero reality, capo. Muy bien. Dime. Por ejemplo, la matrícula de Arkansas, Little Rock, tío. Sí. Estoy viendo ahí el Gonzalo. ¿Qué es esto? ¿Qué quieres saber de esto? A ver. ¿Eso es cartón piedra o es verdad esto? No, una matrícula de verdad. Mira, tuvimos una aventura y vivimos en Estados Unidos 4 años en Arkansas. Arkansas. Y sí, se pronuncia Arkansas en inglés. Arkansas. Durante 4 años estuve llevando el subsidiario de Orbea en los Estados Unidos. Y bueno, yo soy muy motero. Compré una Triumph Thunderbird, una moto típica americana. Aunque es inglesa, es típica. ¿Una qué? Una Triumph Thunderbird, que es una moto, un cruiser. Una Triumph Thunderbird. Sí, exacto. Una Triumph. Triumph no son inglesas, Triumph. Esto es, sí. Pero claro, todo el mundo tenía Harley Davidson, yo no quería tener loco todo el mundo. Entonces me compré en Estados Unidos una moto inglesa. Y una cosa que me hacía mucha ilusión y me ha hecho mucha ilusión siempre eran las matrículas personalizadas. Entonces me hice matrícula personalizada. No cabía la O porque solamente te permitían editar estos ítems. Y bueno, como la matrícula es una cosa personal en los Estados Unidos que no va con el vehículo, cuando lo vendí y me volví a España a vivir, pues me quedé con la matrícula, con esta que es de la moto y con esta que es de la del coche, con las dos. ¿Cuánto cuesta? Que yo sé que Aleix en Andorra hace lo mismo con el 41. ¿Y cuánto cuesta eso, Gallo? La bromita de Gonzalo. En Estados Unidos no es muy caro, ¿eh? Tener una matrícula personalizada, Ivonne, puede costar, se paga al año, $75 al año, no más. Y ahora has pasado de la Triumph en Arkansas a la Wild en los bosques de Bilbao, ¿eh? Que me he enterado que tú eres de eléctrica, ¿eh, perro? Sí, la verdad que sí, disfruto muchísimo. Es que de verdad, además tengo la suerte de que vivo cerca del monte y salgo de casa y cuando llego al bosque es que no puedo dejar de sonreír. Es acojonante. Las 2, 3 horas o las que sean que estás montando en bici me recargan completamente. Es una cosa espectacular. Hablando de disfrutar y de la sonrisa en la cara que queremos todos, vamos a hablar un poco del futuro. ¿Qué va a pasar a corto, medio, largo plazo? ¿Cómo ves la situación? Venga. Y quiero reality, ¿eh? No quiero corporativismo ni diapositivas. A ver, el año económico va a ser muy fuerte en este país. A la desgracia de haber perdido gente y de haber tenido mucha gente enferma, se va a unir realmente que la economía se va al carajo. Esa es la verdad. Creo que todos sabemos que a estas alturas que el confinamiento o desconfinamiento va a ser progresivo y algunos de los últimos eslabones del desconfinamiento van a ser el turismo. Y el turismo es el 15% del Producto Interior Bruto.
Entonces, solamente eso en puestos de trabajo, Ivonne, va a ser una tragedia. A ver, no estamos en el peor sector, porque hay dos cosas muy importantes. La primera de ellas es deporte individual. Es difícil estar más cerca de 2 metros con alguien cuando montes en bici, porque podéis caer los dos. Entonces, es deporte individual. Es deporte al aire libre, que se ha demostrado que el deporte que se hace realmente y se practica en lugares cerrados es, cuando menos, es arriesgado. Y luego hay una parte muy importante, y es que algo que no se está desarrollando en España, que es el tema del transporte. El transporte individualizado, que es ir en bici en las ciudades, es mucho más seguro que meterte en un metro o un autobús lleno de gente. Entonces, no estamos en el peor sector. La gente está muy preocupada, yo hablo con gente que está muy preocupada, y las tiendas de bicis, que muchas de ellas no estaban muy bien preparadas, pues van a sufrir, y algunas de ellas no van a resistir. No solamente de bicis, sino muchos negocios. Hay estudios por ahí que hablan de cifras bastante duras. En el sector de la bici va a haber mucha gente que no va a ser capaz de volver a abrir la persiana. Entonces, hay que remangarse, a trabajar muchísimo más que antes, mejor, y hay gente que no está dispuesta o que no sabe cómo hacerlo. Y entonces, evidentemente, va a haber en las crisis siempre hay una oportunidad buena para unos y otra mala para otros. Y esto va a pasar igual, ¿no? La gente tiene que recolocarse en un cambio de vida, a ver lo que tiene, lo que no tiene, cuáles son sus prioridades en la vida, porque esto va a cambiar todo, digo. Es que va a cambiar hasta las prioridades de la vida. Todo aquello que creía, como me siento importante, tengo una sociedad estructurada y fuerte, y te das cuenta que todo es completamente inestable y que realmente cualquier cosa como un virus puede acabar con algo que piensas que realmente es estructurado y fuerte. Entonces, la incertidumbre que se genera ahora mismo en la sociedad va produciendo un cambio no solamente económico, sino en toda la sociedad. Y eso es lo que tenemos que resolver juntos. Yo soy optimista porque te digo que creo que estamos en un sector que no es de los peores. Hay países, como el propio Estados Unidos, que fíjate que es un país que emblemáticamente no ha tenido mucho que ver con la movilidad. Sí que estamos pensando en el típico Estados Unidos con coches grandes y motoracos y cosas así. Han determinado que el sector de la bici era de primera necesidad. Han determinado que las tiendas de bicis podían estar abiertos, los talleres, no las tiendas, cuando han hecho los confinamientos, porque determinan que es una manera realmente de que mucho más sano para evitar contagios y además es sostenible. Y tú que eres un tío optimista, yo sé que Orbea tenía la línea para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. ¡Pam! ¿Se va a perder mucho lo que hemos ganado? ¿O es un freno de mano y vuelta a arrancar? ¿O realmente dices, joder, he trabajado aquí 6 años como un cabrón, tengo unos números, que tú eres un tío de números y ahora esto me ha jodido vivo, loco? ¿Qué le explico yo a John Fer ahora? ¿Sabes qué hacemos ahora? Es como, ¿no? La gráfica. ¿Que va a ser un hachazo grande? Va a ser un hachazo grande. ¿Pero que va a ser terrible? Bueno, va a ser una piedra en el camino. Las piedras en el camino están para subirlas y bajarlas, para rodearlas o para quitarlas. Pero, como te decía antes, el proyecto está ahí, no vamos a cambiarlo. Esto va a ser un retraso. Intentaremos que sea lo menos posible. Será de 1 año, será de 2 años. No sabemos cuánto retraso producirá en nuestro proyecto, pero es lo que hay. No hay más remedio. Es decir, es cuestión de que estas cosas pasan y a nivel económico quizá tenemos la capacidad de esforzarnos más y seguir adelante. Lo peor es la gente que está sufriendo de otras maneras, y eso es lo que hay que tener en cuenta. Las grandes multinacionales, las marcas más, los monstruos del sector, ¿van a salir reforzados y los pequeños van a morir o todos vamos a pasarlo mal? Tanto los grandes como los pequeños. ¿Qué piensas de esto? Yo he visto caer en mis más de 30 años en el sector, he visto caer a muchos grandes y se han pegado unos pedazos de golpes espectaculares. Es decir, yo creo que incluso los pequeños estamos mucho más protegidos porque tenemos una cosa que es muy importante, que es ser flexibles, y a partir de ahora todo el tablero se reorganiza. Y hay que tener capacidad de ponerse donde realmente mejor se está. Y los grandes son muy lentos. Y los pequeños somos, guerrilleros. Y nos movemos de uno para otro y somos capaces de hacer cosas que los demás no pueden. Y no importa que sean grandes o pequeños. Va a depender un poco de su capacidad de adaptarse y su situación financiera. Entonces, igual vemos marcas muy grandes que igual también sufren mucho. Y un poco para acabar, Gonzalo Guerrillero, ¿qué consejo daría a las personas que están sufriendo? Yo soy de los que opinan que querer es poder. Y evidentemente lo que yo pienso y lo que le diría a esta gente es que cada vez que se cierra una puerta se abre otra. Ya sé que parece un tópico, pero es que es verdad. Yo creo que lo que hay que hacer ahora mismo en estos días de confinamiento es pensar en mi negocio, qué puedo hacer bien, cómo puedo mejorar, dónde están mis capacidades de mejora, dónde están mis puntos débiles. Tomárselo así, trabajar muy fuerte por aquello que uno realmente quiere y salir adelante. No queda más remedio. Hay que seguir adelante, Ivonne. Pues yo me quedo con tu optimismo. Quiero dar las gracias a Orbea por respetarme y apoyarme en mi manera de hacer, no obligarme a hacer nada
que no me gusta, quitando a Arizago y sus discos, que me tiene un poco ahí, me lleva un poco a esto, pero bueno, los discos ahora es lo de menos, los discos ya es lo de menos. Desde aquí yo quiero mandarle un mensaje de ánimo a todas las empresas del mundo de las bicis, que yo no creo en las competencias, yo siempre digo que viva el deporte, viva el ciclismo y sobre todo viva las personas. Cuanto mejor nos vaya a todos, más felices seremos todos, es lo que yo pienso. Totalmente de acuerdo. Así que viva el ciclismo, ¿no, Gonzalo? Que viva el ciclismo, sí señor. Estás sonriente, tío. Eres muy optimista. Es que estoy flipando. Yo pensaba que tendría aquí un capo preocupado con la camisa y lo veo con el forro polar, con la matrícula tal y saltarín. Estás saltarín, tío. A ver, Ivonne, te pones pesimista, no haces nada. Al final, el pesimista, ¿qué hace? Se retroalimenta con su rollo. Empieza a decir, joder, qué mal me va. Coño, me voy a poner manos a la obra. Me voy a poner a currar. ¿Cómo vamos a solucionar este problema? ¿Qué necesitamos cambiar? ¿Dónde podemos mejorar aquí? ¿Dónde podemos mejorar allá? Va a ser difícil, lo que yo pensaba no va a ser, pero al final sales adelante. Es que esa es la única actitud que nos queda. Y, joder, hay gente que te dice, tal, porque fíjate, he montado esto y tal. Y dice, pues tienes razón, es una putada. Te ha pillado en un mal momento, pero mira, ¿puedes hacer algo? Pues no. ¿Qué puedes hacer? Esto y esto. Pues vamos a hacerlo. Esto se va a solucionar. Vamos a salir de esta, eso seguro. Y va a acabar de una determinada manera. Y será, todo el mundo se va a reconfigurar. Cuando se reconfigura diferente y hay cartas otra vez nuevas, pues igual la baraja ahora cuando entregan cartas nuevas, me entran 4 bases. Y dices, pues entonces la mano va de... Entonces, tienes que asegurarte que cuando reconfigures la baraja, a ver dónde me pongo para que me entren los ases. Pero si estás pensando, ¿para qué voy a jugar otra vez? Yo me salgo de la partida, pues estás muerto. Pues a por el Real Póker, capo. Efectivamente. Ha sido un placer. Ha sido un gusto hablar contigo. Pues nada, lo mismo digo, yo sabes que de ti aprendo muchísimo, así que viva Gonzalo y viva el ciclismo, capo, no cambies. Venga, igualmente. Gracias por todo, capo. Agur.